Qué bueno es nuestro Dios, amén. Bienvenidos a todos en esta mañana gloriosa, donde nosotros nos podemos acercar a nuestro gran y precioso Dios. Siempre me fascina cuando descubro cuán perfecto y cuán glorioso es nuestro Dios, amén. Incomparable. A mí me gustan mucho los documentales, por decir, de ciencia y de estudios de el mundo, el universo y todas las cosas que se pueden descubrir de cómo Dios en su magnificencia y gloria y poder ha creado todas las cosas preciosamente. Pero siempre hay un problema cuando veo esos programas, y es que llega el momento donde ellos, en vez de reconocer a Dios, empiezan a no solamente fallar de reconocer a Dios, pero empiezan a entrar en lo que yo dijera que son herejías, invenciones de los hombres, de dónde vienen estas cosas y qué son estas cosas. Y entonces empiezan, peor todavía, a imaginarse de cosas que no tienen ningún sentido. Y se ve como Dios, como dice su palabra, ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Que los más inteligentes, los más sabios, los más aparentemente con conocimiento y capacidades y educación y preparación, cuando llegan al cima de lo que ellos aparentemente entienden y conocen, manifiestan su necedad, su falta de entender y conocer al Creador. Y nosotros que estamos aquí en esta mañana, somos bendecidos a entender los misterios del reino. Amén. Las cosas que el mundo no puede entender, porque este Dios es mucho más grande que las cosas que Él ha creado. Y las cosas creadas manifiestan quién Él es, poderoso, glorioso. El universo, los cielos y la tierra magníficamente glorifican a Dios, manifiestan su poder. Romanos 1 enseña que las cosas invisibles, las cosas visibles manifiestan lo invisible, su magnificencia, su eternidad, su poder, su sabiduría. No hay otro como nuestro Dios. Pero nosotros somos convocados aquí a no pensar de pensamientos inútiles, terrenales, a no considerar cosas erróneamente, sino a que la palabra de Dios abra nuestro entendimiento, ilumine nuestras mentes y corazones y nos enseñe la grandeza, la pureza, la inmensidad de nuestro Dios. Eso es suficiente, ¿no? Para estar aquí. No necesitamos música, entretenimiento, videos y todo tipo de humo, ya sabes. Necesitamos a Dios y su presencia. Él es más que todo. Y por eso estamos aquí, para verle. Amén. Y yo te invito ahora de sintonizar a lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones en esta mente, para verlo y glorificarlo y exaltarlo. ¿Pueden orar conmigo? Amén. Padre, gracias por tu palabra. En ella hallamos todo lo que necesitamos para esta vida y más allá. Tú nos has mostrado quién tú eres, tu gran plan eterno. Conocemos el futuro, la victoria gloriosa de nuestro Salvador, la cual Él ya puso en efectivo en salvarnos en la cruz del Calvario. Somos, Señor, rescatados por ti. Este mundo ya no nos controla, ya no nos maneja, ya no tiene dominio sobre nosotros, sino somos tuyos. Hemos nacido desde arriba, te pertenecemos a ti y andamos con ti. Y nuestro deseo es conocerte y glorificarte y disfrutar de ti. Gracias, Señor, por este gran privilegio. Así que al abrir tu palabra, enséñanos de nuevo. Permítenos ver estas verdades eternas. Porque cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Todas las cosas creadas, Señor, tendrán su fin. Pero lo que tú has dicho, esto es eterno. A tu nombre sea toda la gloria. Enséñanos y encamínanos en tu verdad. Te pido en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, los invito a Romanos. Estamos disfrutando de este gran mensaje que se encuentra en el libro de Romanos. Y hemos estado atravesando la última parte de Romanos más lentamente. Estamos hoy entrando al capítulo 13 de Romanos. Mirando algo que he titulado Los 3 usos correctos de la ley. Ahora, cuando decimos la ley, estamos
hablando generalmente de las ordenanzas, las reglas, los preceptos de Dios. Pero esto va mucho más allá. Pero el énfasis central se encuentra ahí, los 3 usos correctos de la ley. No sé si habías pensado así alguna vez, que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros hacemos uso de la ley de Dios. Cómo utilizamos la palabra, cómo utilizamos la verdad. Porque es muy peligroso tener conocimiento, ¿no? La palabra misma dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Es muy peligroso tener conocimiento de las cosas que la palabra dice, sin tener entendimiento claro de cómo comparar esas cosas, cómo usar esas cosas. Y cuando viene a la ley de Dios, hay 3 categorías que queremos ver en esta mañana. Pero para eso vamos a empezar leyendo. Quiero leer Romanos 13, versículo 1 al 10 con ustedes. Romanos 13, versículo 1 al 10. Dice así la palabra santa de Dios. Sométase toda persona. ¿Cuántas? Toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario, versículo 5, estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debéis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el amor al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en este sentido se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre, gracias por tu palabra. Gloriosa es a nuestros ojos. Imagínate cuán increíble es entender la grandeza de que este Dios que ha creado todas las cosas ha establecido todo con linderos, con leyes, con ordenanzas, con regulamentos. Dios ha establecido todas las leyes del universo. Todas, las leyes morales, incluso las leyes de la ciencia y de la física y de todo índole de la creación. La ley de la gravedad, la ley de la luz, cómo las cosas son y funcionan en el mundo físico y en el mundo invisible. Todo eso está ordenado por Dios, está bajo una autoridad. Está tan bien compuesto que funciona con precisión. Y en este capítulo Pablo está diciendo, tengamos mucho cuidado de salir de esos linderos. De pensar que nosotros sabemos más que Dios. De pensar que la humanidad entiende y puede hacer como quiere en cualquier ámbito de su vida. Este pasaje nos dice claramente que debemos someternos a las autoridades superiores. Y nos dice por qué.
Porque no existe, no hay autoridad, sino de parte de Dios. Toda autoridad viene ¿de dónde? De Dios. Estas autoridades son parte, algo glorioso para nuestro bien. Estas autoridades ejecutan justicia de parte de Dios. Estas autoridades manifiestan el estado de nuestra conciencia delante de Dios. Nos está diciendo este pasaje. Si hacemos el bien, no hay problema. Si hacemos el mal, hay temor. Estas autoridades que Dios ha establecido deben ser respetadas, deben ser honradas, porque reflejan la autoridad de Dios. En un mundo que rechaza la autoridad, en un mundo que está opuesto a que nadie te puede decir a ti nada porque tú tienes libertad para hacer tanto como tú quieres, que es el mundo en el cual vivimos hoy día, lo cual no es libertad, es libertinaje. Nuestro pasaje enfatiza el segundo de las tres categorías que queremos ver en esta mañana. Porque con esto en mente es importante entender los usos correctos de la ley. Aquí está uno de ellos. Para evitar nosotros confusión, para evitar entendimiento, tenemos que entender cómo la palabra enseña, cómo debemos nosotros utilizar la ley. Y es importante entender esto porque a menudo, hermanos, colapsamos el primero y el tercero que vamos a ver esta mañana y solamente vemos el segundo. Y solo pensamos en este. Hay reglas, hay autoridades, tenemos que seguirlas. Lo cual significa que podemos nosotros tratar aún al mismo creyente de maneras que no debe ser. Y tratarlos como incrédulos en algunos sentidos. Y poner aún en duda su salvación por tratar de ejecutar la ley de manera que nosotros pensamos bien. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros en esta mañana entendamos bíblicamente cómo son estas diferentes formas de usar la ley de una manera correcta. Yo espero que este mensaje te aliente, te ayude a ver con más claridad, con mayor entendimiento, cómo es que la palabra de Dios se usa legítimamente, cómo la ley de Dios en particular se usa para que Dios sea visto, Dios sea glorificado, Dios sea honrado. No tengo que decirte que hay mucha confusión en este asunto. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es brevemente repasar estos tres usos de la ley y entonces vamos a ver cómo estos usos son a menudo confundidos y como si mantenemos estos tres en las categorías apropiadas donde debemos mantenerlos, podemos eliminar esa confusión y no solamente para nosotros, para confusión que algunas veces depositamos sobre otros. Así que déjame darte estos tres, entonces vamos a verlo a través de nuestro pasaje y a través de las Escrituras. ¿Bien? Son tan simples como esto. Los tres usos apropiados, correctos de la ley. Primero, llevarnos a Cristo, mostrándonos nuestro pecado. Esto es el bosquejo de esta mañana. Llevándonos a Cristo. Segundo, frenar nuestra corrupción. Poner frenos, límites a nuestra corrupción. Y tercero, ser un guía perfecto para nuestra vida en Cristo. Llevarnos a Cristo, frenar nuestra corrupción y ser un guía perfecto. Tres cosas gloriosas que la palabra manifiesta, cómo se usa la palabra de Dios. Y nuestro pasaje básicamente está haciendo una pregunta y contestando la pregunta, ¿por qué Dios dio la ley? Dios estableció ley, autoridad, lo hizo con su pueblo en la antigüedad, lo ha hecho con todo pueblo, todo hombre, toda nación. Sus leyes y sus ordenanzas tienen que ser respetadas porque vienen ¿de quién? De Dios. Y esta es una pregunta muy importante. Y como ya estamos viendo, hay múltiples razones que vamos a ver también en esta mañana. Eso es efectivamente lo que estamos viendo en este día. Pero antes de verlo, hermanos, tengo que dejar lo que es necesario claro aquí entre nosotros para no ya pensar erróneamente al estar mirando estas realidades.
Pedro dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Correcto? Así que van a haber oportunidades, situaciones en donde lo que aparenta ser una autoridad vigente, que aparenta ser establecida por Dios, están invitándonos o demandando que violemos la verdadera ley de Dios. Y aquí está la excepción clara y bíblica. Obedecer y someterse a las autoridades no es desobedecer a Dios, es obedecer a Dios. Es respetar a Dios, es someterse a aquello que Él ha establecido. Pero hay momentos donde los hombres quieren imponer pecado, injusticia. Y nosotros a eso en ningún momento somos llamados a someternos. Hay formas de aparente autoridad que no es autoridad, que es maldad. Porque vivimos en un mundo caído. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad. Así que vamos a ver estas tres a través de nuestro texto. El primer y principal uso de la ley es llevarnos a Cristo mostrándonos nuestro pecado. El primer y principal uso es mostrarnos la profundidad de nuestro pecado. Tú sabes que tú nunca pudieras conocer tu condición aparte de la ley. La ley vino para mostrarnos no solamente que somos pecadores. Eso es real. Cuando la palabra dice no tal y tal, la razón que dice no es porque ya nuestra tendencia pecaminosa es hacer eso. Todas las leyes no dicen qué debes hacer. Todas las leyes dicen lo que no debes hacer. Principalmente son establecidas cuando hay un infringir de la ley y tienen que escribir otra nueva ley porque ni habíamos imaginado que también iban a hacer eso con tanta tontería. No, me acuerdo años atrás que le hicieron una gran demanda contra uno de los restaurantes más famosos de los Estados Unidos, llamado McDonald's, porque aparentemente una persona fue y se tomó un café y se lo capsuló sobre sus piernas y se quemó. Y esta persona trajo demandas contra McDonald's porque decía, yo no sabía que el café estaba caliente. Ah, bueno. Ve a McDonald's esta mañana, este día, esta semana y vas a ver que ahí dice, este café está sumamente caliente. Se tuvo que establecer una ley para que aquellos que no entiendan y no puedan hacer demandas. Es decir, constantemente se hacen reglas porque los hombres, los seres humanos, somos hermanos pecaminosos, tontos. Queremos, en vez de tomar responsabilidad por nuestros actos, culpar a otros. ¿No? Usamos nuestra ignorancia como manera de traer acusación hacia otros. Las leyes son increíblemente fascinantes cuando tú observas lo que el hombre ha creado de las leyes. Lo que el hombre ha hecho. Pero estamos hablando aquí principalmente del Dios y su ley. Amén. Y lo que Él ha establecido. El primer y precioso principal uso es mostrarnos la profundidad de nuestro pecado. Y más que eso, llevarnos a Cristo, quien guardó la ley perfectamente para nosotros. El único que ha sido perfectamente fiel en guardar la ley de Dios es Jesucristo. Tanto en términos de cumplir los requisitos de la ley, pero también cumplir la penalidad de la ley. Cristo cumplió la ley de ambos lados. Él lo hizo perfectamente, cumplió la ley perfectamente. Y entonces Él, sin violar la ley, pagó perfectamente por todos aquellos que iban a quebrar la ley, que iban a creer en Él. Pagó perfectamente. Así que el primer uso de la ley es para enseñarnos claramente lo que es la ley. ¿Por qué la ley? La palabra lo responde en Gálatas 3 y Romanos 5. Muy fácil de entender esto. Gálatas 3 dice que la ley es a causa de la transgresión. La ley existe porque hay transgresión, hay pecado. Y Romanos 5 dice que la ley fue no solamente dada porque hay transgresión, pero la ley fue dada para que la transgresión abunde. Gálatas 3.
¿Para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve la ley? Para añadir a causa, fue añadida a causa de la transgresión. La razón que la ley fue dada es porque hay transgresión. Cada vez que hay una transgresión hay otra ley. Dios ya sabía cómo el hombre iba a quebrar. Los 10 mandamientos no son mandamientos, unos entre muchos. Son los mandamientos principales que encajan toda la condición humana. El no amar, el llamado a amar a Dios, el robar, el adulterar, el falso testimonio, etcétera, etcétera. Cosas que ya existen en la condición humana. Y Dios pone ordenanzas. Y al establecerlo, inmediatamente descubrimos algo muy interesante. Y es que somos tan propensos a quebrar la ley. ¿Para qué sirve la ley? Dice Gálatas 3:19. Fue añadida a causa de la transgresión. Y Romanos 5, versículo 20 nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Imagínate la maravilla y la gloria y la hermosura de Dios. Que la ley no se estableció para que nosotros pudiéramos entonces, bueno, ya entiendo, no voy a hacer eso. No. La ley en este primer uso fue establecida para que nosotros pudiéramos descubrir que no podemos nosotros evitar quebrar la ley. La ley nos muestra nuestra condición. Nos enseña nuestra condición. Nos enseña como un maestro sabio y bueno que sabe lo que vamos a hacer antes que lo hagamos. Cuando la palabra dice no adulterarás, es porque Dios sabe que ya en nuestro corazón existe ese pecado. No matarás, porque ya sabe Dios, que conoce el corazón, que ya existe ese asesinato en nuestros corazones. Además, Jesús lo puso bien claro, y seguro que tú lo sabes. Ustedes han dicho, no matarás, mas yo os digo que el que aún piensa mal de su hermano ya ha cometido ese pecado en su corazón, ese asesinato. Ustedes dicen, no adulterarás. Pero yo os digo que el que solamente mira a una mujer, ya se encuentra de una manera injusta. Codiciándola, ya ha cometido ese pecado de adulterio en su corazón. Y así consecutivamente, cuando tú deseas algo que no es tuyo, cuando tú deseas infringir la ley en engañar o ocultar algo, estás cometiendo el gran pecado de mentir, de engañar. La ley está ahí para que se vea que somos transgresores de la ley, para que abunde el pecado. Ahora, eso es solamente parte de la historia, tú sabes. Donde el pecado abunda, la gracia abunda más. Pero estamos viendo el primer uso de la ley, no el segundo. Eso corresponde a lo que viene por delante. Pero el primer uso es mostrarnos nuestra condición. Fue dada a causa de la transgresión. Tenía que haber establecimiento de la ley para mostrarnos la profundidad de nuestro pecado. Y también fue dada para aumentar la transgresión. Es decir, para aplastarnos en nuestra pecaminosidad. Yo le he dicho de este púlpito muchas veces, si tú no crees que eres pecador o que tú tienes dominio sobre tu pecado, trata de no pecar. Vas a descubrir algo que todo ser humano debe haber ya descubierto, es que nosotros no pecamos porque queremos, pecamos porque somos dominados por el pecado. Es nuestro dueño, es nuestro controlador. El pecado no es algo que hacemos determinadamente, el pecado es algo que está adentro de nosotros que nos controla. Creyente, incrédulo, igual. El pecado mora en mí, mora en ti. Esa es la conclusión de Romanos 7. Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer sí lo hago y estoy descubriendo un problema. Y el problema es que en mí mora este pecado. La ley del pecado me controla. Me encuentro dominado por ello. No veo salida. Y entonces dice, pero sí hay una salida. Gracias a Dios por Jesucristo. La gracia de Dios. Lleno de gracia y de verdad. El primer propósito de la ley es ser un espejo. Damas, ustedes esta mañana fueron al espejo para mirarse, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo?
cubriendo quizás las faltas, ¿no? Enderezando el pelo y todas esas cosas. La ley es un espejo, pero no para que nosotros podamos poner una máscara, sino para vernos tal como somos. La ley hace esta primera y gloriosa cosa y tiene que usarse así. No corras de la ley, no evites la ley, sino reconoce que la palabra de Dios, la ley de Dios, te muestra este gran y precioso uso. Amados, llevarnos a Cristo, ¿no? Mostrándonos nuestra necesidad de Cristo. Eso es bueno. Ahora, el que rechaza esto está fingiendo lo que estamos viendo aquí en Romanos 13. Fingiéndolo porque no quiere someterse a las autoridades. Porque esas autoridades vienen ¿de dónde? De Dios. O sea que los seres humanos no tienen ningún problema con sus propias leyes. Es más, cada uno quiere hacer una ley para sí mismo. Yo tengo mis leyes, lo que yo hago, yo tengo mi verdad, mis pensamientos y tú los tuyos y no vamos a... Eso es lo que consideran como libertad. Por eso no es libertad, es libertinaje. Es decir, cada uno haz como quiera y eso no hay, y ahí no hay problema. Eso no es ley, eso es una ley para sí mismo. La ley viene de Dios, la autoridad está impuesta por Dios. Por un lado, la ley de Dios refleja la perfección de la justicia de Dios. Dios es perfecto, Dios es justo. Y la ley nos dice mucho acerca de quién es Dios. Dios no miente, Dios no codicia, Dios no tiene estas características humanas. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos permite ver la justicia y la perfección de Dios en contraste a nuestra. Por un lado hace eso. Y quizás lo más importante es que la ley ilumina los pensamientos humanos. Porque no son nuestras acciones necesariamente que algunas veces están mal. Son como estamos ya pensando, como estamos ya considerando las cosas. La palabra nos enseña en Santiago que el pecado comienza así. Comienza con nuestra concupiscencia, con inclinación hacia algo ilícito. Y comienza ahí en el corazón y la mente a meditarlo y pensarlo. Y va por una secuencia hasta que ejecutamos el pecado y como conclusión de ello, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Agustín escribió esto. La ley ordena para que nosotros, después de intentar hacer lo que se ordena, y sintiendo así nuestra debilidad ante la ley, aprendamos a implorar la ayuda de la gracia. Que nosotros, al descubrir que no podemos, digamos, necesito de Dios y necesito de su gracia. La ley resalta, hace evidente, le pone una luz a nuestra debilidad. Manifiesta nuestra verdadera condición. Para que podamos buscar la fuerza que se encuentra solamente en Cristo. Solo Cristo cumplió la ley. Hermanos, esta es una hermosura declaración del Evangelio. El único que se sometió, oigan bien, a las autoridades correctamente es Jesucristo. No dijo nada contra, respetó, no abrió su boca. Le estaban haciendo una gran injusticia, ¿no es cierto? Mentían contra él, le estaban tratando de martirar a un hombre justo y santo que Pilato dijo 3 veces, no encuentro ninguna falta en este hombre. Pero con todo fue entregado a muerte, y muerte de cruz, muerte de uno que infringe la ley a lo máximo. Y sufrió esa cruz, no abrió su boca. Él, y solo a Él, y solo Él, es el justo, perfecto cumplidor de la ley de Dios. Porque nosotros pensamos, y pensemos esto bien, no es el tema central de esto, pero quiero que piensen de esto. Nosotros en inmediato cuando sentimos alguna injusticia, queremos nosotros rebelarnos. ¿No es cierto? Y no debe ser así.
Que hagan injusticia contra mí o contra ti, eso es lo más natural. El mundo está lleno de injusticias. Pero que nosotros ahora hagamos algo injusto, caemos en pecado. Jesús enseñó, ustedes le han enseñado, haz bien al que te hace bien y mal al que te hace mal, mas yo os enseño, haz bien aún a los que te persiguen, a tus enemigos. Porque ¿qué alabanza tenemos si solamente amamos a los que nos aman? También amemos a los que nos odian, porque este es el amor de Dios. Esta es la realidad de nosotros ser enderezados, rescatados, puestos en las manos de Dios para ahora someternos a su autoridad. Si Dios permite cualquier injusticia contra nosotros, nosotros no debemos decir, no, yo tengo que demandar mis derechos. No, porque ese es el mundo que vivimos, hermanos. No es que yo voy a dejar que me aplasten y me maltraten. Hay formas ordenadas a través de la ley que yo puedo decir, no, esto es una injusticia. Pero hay maneras que también son injustas a través de la manera que los hombres actúan. Y lo vemos hoy más que nunca. Una rebelión innata en el corazón del ser humano. La ley resalta nuestra debilidad para que podamos buscar las fuerzas que solamente se encuentran en Cristo. En Cristo hay humildad. En Cristo hay veracidad. En Cristo hay amor. En Cristo hay misericordia, en Cristo hay gracia, en Cristo hay paciencia, en Cristo existen todas estas perfecciones. Aquí la ley actúa como un severo maestro de una escuela que nos lleva a Cristo. La escuela dice Cristo, Cristo, Cristo. Tu única salida es Cristo. El único que puede y ha cumplido la ley es Cristo. Esta es la primera. La primera, simplemente llevarnos a Cristo, mostrándonos nuestro pecado. La segunda, o el segundo uso de la ley, este también es muy importante, para refrenar nuestra corrupción. Para refrenar, poner límites a nuestra corrupción. Comúnmente referimos a esto como educación o enseñanza, las leyes civiles. Se le enseña a una sociedad cuáles son las leyes y la forma que nosotros nos encaminamos en esta sociedad. Y por esta razón este segundo uso de la ley es aplicable a todos los hombres. Todo ser humano tiene que estar consciente que la ley está para limitar que ellos hagan las cosas que por su propia corrupción son aptos de hacer. Este es el uso mayormente destacado en nuestro texto, donde estamos en esta mañana en Romanos capítulo 13. Revela un estándar con respecto a lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y Dios nos enseña estas mismas cosas a través de su ley, de su palabra y las autoridades que Él establece. No solo para revelar los preceptos de la ley y su provisión, pero también atribuir sanciones a los que violan la ley. Hay castigo. Si se quebrantan, si quebramos, podemos esperar este tipo de castigo. Y cada quebrantamiento de la ley tiene su propio castigo. Y también promete bendición para el que guarda la ley. Si tú te sometes a esas autoridades, puedes esperar que las cosas te vayan bien en cierto sentido, que va a haber cierta protección sobre tu vida. Y eso solamente si guardas esa ley. Este segundo propósito de la ley es restringir el mal. En sí mismo no puede cambiar los corazones. En sí mismo no puede hacer nada que las vidas hagan lo que deben hacer. Solamente pone un paro, una restricción. Sin embargo, puede servir para proteger a los justos de los injustos. ¿Tú sabes que vivimos en un mundo lleno de injustos? Que quieren hacernos mal, no solamente a nosotros como creyentes, pero a cualquier otro alrededor de ellos. Quieren hacer injusticia. La ley permite una medida limitada de justicia aquí en la tierra. La justicia en esta tierra no es perfecta. Es más, no creo que ni se acerca mucho a la perfección. Pero sí
permite una justicia limitada hasta que se realice el juicio final de Dios. ¿Tú sabes quién va a traer justicia a esta tierra? Cristo. Él va a traer no solamente el año aceptable de Dios, pero también el día terrible, el juicio final que está por venir. Y nosotros somos enseñados por este rey, por este juez, por este salvador, por este maestro glorioso, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Somos también animados por Dios a guardar la ley para nuestro bien. Y también somos desanimados por Dios en quebrantar la ley para no sufrir los resultados de infringir la ley. Este es más simple, es interesante como lo pone Pablo aquí en Romanos 13. Lo podemos ver nuevamente juntos. Cada uno de nosotros, versículo 2, versículos, de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismos. Porque los magistrados, las cosas ordenadas, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al que hace el mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo que Pablo está permitiéndonos ver en este pasaje y de una forma directa es que parte del resultado principal y primario del creyente al ver recibido a Cristo, experimentado esta gracia, visto su condición, llegado al capítulo 8 de Romanos, donde Pablo dice, ya no hay ¿qué? Condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Él determina y describe esta realidad donde nosotros descubrimos que no somos ya condenados por Dios, esta segunda ley es importante porque estamos conscientes que tiene que haber restricción, tiene que haber límites, refrenar nuestra corrupción. La corrupción está ahí. Lee el capítulo 7 de Romanos, como dijimos ya, y Pablo está entendiendo su condición. Hay un problema en el ser humano, aún en el creyente. Por esta ley, hermanos, esta ley civil es para todos. Todo ser humano son leyes civiles. Todos los seres humanos tienen que ser restringidos. Tú sabes eso, ¿no? El problema de corrupción es que los que tienen poder muchas veces usan su poder ilegítimamente y son los más corruptos, ¿no? Como dijo una persona sabia una vez, el que tiene más poder, más corrupción tiene. O dicho de otra manera, el poder corrupta de manera absoluta. El único que tiene poder y no es corrupto es ¿quién? Dios. Cualquier ser humano, cualquier persona que tú le pones cierta poder y autoridad por ser pecaminosos que somos, en alguna manera u otra se van a aprovechar de su autoridad y poder. Por eso yo digo aquí en la iglesia, la única autoridad que tenemos nosotros no es el pastor o los diáconos, es Dios, su palabra. Yo tengo que someterme a su palabra, tú tienes que someterte a su palabra. Cuando hay un problema, nosotros nos decimos, ¿qué dices tú, pastor? Decimos, ¿qué dice Dios? Amén. Así que la responsabilidad de los pastores es enseñarnos eso. ¿Qué es lo que Dios dice? Nosotros nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido. Y esas autoridades, hermanos, reflejan la verdad de Dios y son autoridades legítimas, correctas. Hay autoridades aún que quiebran la ley de Dios intencionalmente. Y Dios ha permitido muchas cosas para hacer su obra gloriosa en la faz de la tierra. Estamos en un mundo destruido, ¿no es cierto? Caído, pero Dios es Dios sobre todas las cosas. Este es el uso mayormente destacado aquí en nuestro texto. Y es importante que nosotros estemos conscientes de este segundo y claro uso de la ley. El tercero es el que quiero tomar un poquitico más conciencia yo, porque es el más importante. Pero no es el principal,
pero es el más importante con respecto a nuestras vidas. El tercer uso de la ley es ser un guía perfecto para nuestras vidas. La ley es el guía perfecto de parte de Dios para la vida del creyente. Esto es exclusivamente para creyentes. El mundo no puede entender esto, el mundo no puede aplicar esto. Las leyes civiles son para el mundo, pero la ley de Dios, ese guía perfecto nos enseña a nuestras vidas cómo andar delante de Dios. Simplemente dicho, la ley es nuestro guía perfecto. Es lo que nos enseña lo que le agrada a Dios. La ley ya en su tercer uso aquí que estamos viendo, no nos condena en ninguna manera. No nos acusa, no nos amenaza en ningún sentido, porque Jesús ha cumplido toda esta ley de Dios. Pero miramos a la ley para saber cómo vivir. Miramos a la ley para saber qué perseguir, de ir en pos de qué. Miramos a la ley para saber de qué debemos correr también, de qué debemos apartarnos. Siempre preguntándonos esta simple pregunta: ¿cómo viviremos ahora que hemos sido librados de la ley? Tú sabes que ese es el gran mensaje bíblico de la gracia, que ya la ley ha sido cumplida por Cristo. Amén. Él cumplió la ley. Yo ya no tengo condenación a causa de Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese tercer propósito de la ley es revelar lo que agrada a Dios. Tú y yo, por dicha de que somos salvos por Cristo, salvos por gracia, podemos conocer no solamente lo que debemos hacer y no debemos hacer a manera legal, pero qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos aquí están casados? Una gran mayoría. Joven, quizá algún día Dios te permita también participar de esta bendición gloriosa de Dios. Tu matrimonio, tu relación matrimonial, ¿fue establecida para que ustedes sigan una serie de leyes? ¿Es eso? Vivir en la misma casa, trabajar juntos en una meta, etcétera, 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 respetarse, no violar ninguno de los derechos de esta pareja. No, esos son leyes y ordenanzas, reglas. La relación matrimonial es para agradar el uno al otro, para vivir en armonía. Amén. Para vivir de tal manera que nosotros hallamos gozo y satisfacción y placer y descanso y paz en nuestra relación matrimonial, el uno con el otro, reflejando la orden que Dios ha establecido para que dos vidas anden juntos en armonía. El matrimonio refleja a Cristo y su iglesia, refleja una orden preciosa. ¿No? El deber es agradar, amar, de tal manera que su cónyuge reciba todo aquello que necesitan, y tú a ella a ti, que puedan disfrutar de una relación unánime. Esta es una función gloriosa porque está ordenada por Dios, pero revela la hermosura de cómo Dios quiere que actúe el creyente, Cristo y su iglesia. Como hijos de Dios nacidos de nuevo, la ley nos ilumina en cuanto a lo que agrada a nuestro Padre, a cómo buscarle y cómo servirle y honrarle, qué le agrada a Él. ¿No? Hombre, si tú estás casado, ten cuidado de pensar que tu responsabilidad simplemente es cumplir con la ley, ir a trabajar, traer dinero a la casa, proveer para las necesidades de la casa. No, tú tienes que conocer lo que le agrada a tu esposa, ¿cierto? Si a ella no le gustan las flores, no le traigas flores. Si ella prefiere un abrazo, no le traigas una flor. Si ella prefiere una flor, no le traigas un abrazo, un beso. Ella quiere la flor. ¿Qué es lo que le agrada? Descubrir lo que le agrada hace una diferencia, porque trae armonía a la relación. Así que la ley de Dios está establecida para que nosotros conozcamos quién es Dios y agrademos a Dios. Dios ya nos ha agradado a nosotros. Ha hecho por nosotros lo que no merecíamos. Nos ha dado
la relación perfecta con Él. Su Hijo es nuestro esposo. Él es el que nos ha recibido a nosotros. Ha pagado el precio por nosotros. Ha sufrido por nosotros para santificarnos a nosotros, para que nosotros seamos aceptables, justificados delante de Dios. Pero el creyente no fue salvado, rescatado para ahora vivir en ciertos linderos de reyes. No. Gloria a Dios que esas reglas ya no nos limitan. Sabemos dónde están las leyes. Sabemos dónde están las reglas, las líneas. Y no queremos violarlas. Pero ahora queremos ver cómo esas leyes, esas reglas nos permiten agradar a Dios. No es mantener estatutos y reglas, es agradar a Dios. Esta es la función más elevada de la ley. Servir como instrumentos al pueblo de Dios para darle honra y gloria a Dios. Hermanos, nosotros fuimos creados ¿para qué? Para su gloria y su honra. Para que Él sea visto, para que Él sea glorificado. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y al estudiar o meditar en la ley de Dios, asistimos a una escuela, y es la escuela de Cristo, la escuela de la justicia. ¿Cómo es que Dios, Jesucristo, agradó al Padre en todo? He aquí mi Hijo amado en cual tengo toda complacencia. Aprender lo que le agrada a Dios y también aprender lo que le ofende a Dios. ¿Correcto? Tener cuidado de no hacer aquello que es ofensivo. La ley moral que Dios revela en las Escrituras siempre es vigente para nosotros, siempre activa. No tiene que ver con nadie más principalmente, tiene que ver con nuestra relación con Dios principalmente. Por eso David pudo decir en el Salmo 55, después de matar a un hombre, tomar su esposa, matarlo y mentir acerca del asunto, y entonces ser confrontado por Natán y decir, tú eres ese hombre. Y David arrepentirse en su gran capítulo de arrepentimiento, Salmo 51, dice estas palabras: contra ti, solo a ti he pecado, oh Dios, para que sea evidente, tú seas justificado cuando tú hables. La violación de la ley, hermanos, es principalmente para contra Dios. Así que la función, esta última y preciosa de la ley, es principalmente para que nosotros seamos guiados a agradar a Dios en todo. Lo opuesto a fingir la ley, sino ahora saber cómo agradar a Dios. Tú puedes vivir de tal manera que Dios es agradado, que Dios es receptor de tu amor y tu bienestar, porque tú lo miras a Él como debes. No como una autoridad que te pone límites, pero como una autoridad que te ha abierto la vida para vivir una vida abundante, agradándole a Él en todo. Este tercer propósito expresión revela qué es que le agrada a Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 14. Si me amáis, mis mandamientos guardáis. Esto no funciona de la otra manera. No es que guardamos sus mandamientos para entonces amarle, sino es porque le amamos que guardamos sus mandamientos. Y muchos lo tienen al revés. Por eso hay mucha confusión algunas veces con este asunto. Esta es la función más elevada de la ley. Permitirnos ver cómo Dios nos justifica. Ahora, vamos a terminar viendo un poquitico de la confusión que existe aquí. Porque uno puede confundir esta cosa fácilmente. Ya viendo estos tres usos, terminemos considerando cuán fácil es confundir esto. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay muchos que toman esto para decir, un momento, ya yo no estoy bajo ninguna ley, yo puedo hacer como quiero. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo que esa ley ya no nos puede condenar. Esa ley ya ha sido cumplida por Cristo. Cualquiera pudiera decir que no tenemos que preocuparnos por la ley más. No, la ley está vigente. No es así. Pero está diciendo, indicando que ya no estamos bajo el pacto de la obra de la ley. Yo no tengo que cumplir la ley. Cristo la cumplió. Ya no tenemos que mantener la ley para mantener nuestra justicia. Somos justificados aparte de la ley. Amén. Mi justicia
no viene de mí, viene de Cristo, fuera de mí. Yo soy justo no por lo que hago o lo que no hago. Esto es uno de los problemas de confusión que existen todavía y constantemente en mucho del pueblo de Dios. Y es que no entendemos esta tercera categoría del uso de la ley. La ley tiene este propósito glorioso y bello, hermanos. Es guiarnos, enseñarnos cómo agradar a Dios. Romanos 4:10 dice, porque el fin de la ley no es que yo cumpla la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Amén a eso? La ley no fue abolida, destruida. Cristo no dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplir la ley. El fin de esa ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es nuestra fe en Cristo el Salvador que cumplió la ley, que nos permite llegar al fin de la ley. Ya la ley no se enseñoreará sobre nosotros. Somos libres. Amén. Libres. No en libertinaje, pero verdadera libertad para no ser controlados y dominados por el pecado. Recibimos la justicia de Dios en Cristo, pero al mismo tiempo, Cristo no vino para abolirla, sino para cumplirla. En el sermón precioso en el monte, Jesús notifica que la ley es justa, la ley es buena. Cuando la palabra dice no matarás y no adulterarás, no solo son leyes que todavía que no debemos seguir, sino todavía debemos seguir estas leyes. Tenemos que seguirla con conciencia, que vivamos en orden a la ley de Dios. La ley moral de Dios no pasará hasta que todas estas cosas sean escritas, dice Mateo 24 en el Sermón del Monte. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y debemos enseñarles a otros estas cosas, hermanos. ¿Obedecerle para ser justos? No. Porque ese es el punto de Mateo 5. Que nosotros no hemos cumplido la ley. No podemos. Él vino para cumplirla. Y la ley entonces es nuestro tierno consejero, nuestro guiador, nuestro enseñador para cómo vivir esta vida, la vida del creyente. Y muchos luchan con estas categorías por no saber cómo usar la ley correctamente. Aún Pablo dice en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 Timoteo 1:8. La ley es buena. Amén. Pero si se usa legítimamente. Y para usarla legítimamente necesitamos mantener estas categorías del uso de la ley claras. Porque cuando comenzamos a mezclar estas categorías, comenzamos a no solo usar la ley en la manera que no es legítima, pero comenzamos a hacer cosas ilegítimas y a agraviar y dañar y abusar a otros. Y comenzamos a confundir a los mismos santos. Y comenzamos a hacer las cosas dañinas el uno contra otro. Nos convertimos en vidas legalistas. Cuando un hermano se encuentra en pecado, ¿qué nos dice la palabra que debemos hacer? ¿Saben? Yo sé. Como le hacía a mi perrito cuando llegó a mi casa, lo estaba entrenando. Le meto su nariz ahí en su orine, ¿no? Para que aprenda. No, hermanos. No, le decimos al que ha pecado, tú eres un gran y terrible pecador. Sino lo ayudamos a ver su condición para que torne a Dios, para que sea guiado. Estamos hablando del creyente que cae en diversas condiciones de pecado. Le enseñamos el amor y la gracia de Dios, que Dios no condena al arrepentido. El que torna a Dios tiene abundante gracia y bendición y perdón. Y comienzan muchos a confundir esto. Y inmediatamente miramos de reojo a aquellos que fallan o pecan, no mirando que nosotros somos tan aptos de lo mismo. Y juzgamos injustamente y no usamos la ley legítimamente. La ley para el creyente es un guía. La ley para el mundo es una ordenanza para que la corrupción sea limitada. Y la ley de Dios para este mundo tiene por su centro y por su derecho llevarnos a Cristo. Y que veamos a Cristo, el que ha cumplido la ley perfectamente.
no podemos ser contra la ley o rechazar la ley, pensando que no tenemos alguna obligación para con la ley, porque pensamos que ya no hay condenación. Si estamos contra la ley, estamos contra la santidad, ¿no? Pensando que la ley ya no es aplicable, fallamos en vivir agradando a Dios, lo cual es este gran y precioso tercer uso de la ley. La ley es legítima, nos enseña lo que Dios quiere. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que Dios verdad está produciendo en nosotros? Ya está establecido por Dios. Pero si vivimos pensando que con cumplir la ley, con hacer lo que la ley dice, recibimos aceptación de Dios, estamos malentendiendo la ley. Fallamos en entender que Cristo es el en el cual solo somos aceptados. Nuestra aceptación no es en nuestras ordenanzas, nuestros reglamentos, en nuestro seguir a Dios. Nuestra aceptación es en Cristo. Amén. Solo en Cristo. Nos hizo aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si estamos de acuerdo con Dios con respecto a la justicia, si no estamos con respecto a Dios, con respecto a su justicia, de acuerdo a Él, fallamos. Yo no me justifico, dice Pablo. Ni aún me juzgo personalmente. Dios juzga, Dios justifica. Dios es el que ha ordenado las cosas. Dios es el que perdona. Dios es el que salva. Dios es el que pagó el precio. Y cuando pensamos de esta tercera categoría de la ley, no debemos pensar que uno puede ser condenado o que somos obligados a cumplir la ley para obtener justicia. Hermanos, un ejemplo aquí terminando. Las leyes en nuestro hogar, en tu hogar, padre, madre, son para gobernar nuestro hogar, ¿cierto? Y mantener el amor mutuo y el cuidado y la protección en nuestro hogar. No son para echar fuera a nuestros hijos cuando quiebran una ley, ¿no? El niño, en vez de barrer, se olvidó y fue a jugar juegos. Quebraste la ley, no barriste, fuera de la casa. No tiene ningún sentido esto. Pero algunas veces usamos la ley de Dios en formas tan injustas, de tratar a otras vidas de maneras que no son correctas. Así que este tercer uso de la ley guía nuestros corazones pecaminosos. Y nuestros corazones pecaminosos necesitan una guía perfecta, guiándonos, cuidándonos, en particular a batallar contra nuestra carne pecaminosa, deseando hacer aquello que no hiere, que no daña a otros. No hacer esas cosas, sino estando acordados y confiados que Dios es bueno y suficiente en todas las cosas. Y si estamos acordándonos y viendo y estamos de acuerdo con Dios acerca de nuestro propio pecado y alineándonos con Dios, con nuestra naturaleza pecaminosa, diciendo, sí, Señor, ese pecado, esa condición, esos pensamientos no te agradan, entonces nos encontramos alineados en establecidad con Dios. Dice el versículo 7 de Romanos 13, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Cada ser humano debe someterse a estas autoridades. No hay autoridad sino de parte de Dios. Las cuales hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Termino aquí leyéndole un salmo, una porción pequeña. Ustedes quizás la pueden leer en algún momento en su hogar. Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Que Dios nos conceda mirar la ley de Dios, no como reglas y ordenanzas, pero que Dios nos conceda mirar a Dios y Señor, ciertamente tú eres bueno, bueno en gran manera. Que nos has dado todo lo necesario para vivir una vida abundante y llena. Para agradarte a ti. Y agradar a Dios es recibir gran bendición de Dios. Agradar a Dios en nuestras acciones, hermanos, es ver cómo Dios bendice
Dios se aparta del soberbio, pero da mayor gracia al humilde. El que dices, tu ley, Señor, tu ordenanza, tu manera, lo que tú deseas. No mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Tanto en los cielos como aquí en la tierra, como nos enseñó a orar. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Padre, gracias por tomar este momento en nuestras vidas para enseñarnos brevemente y directamente, Señor, lo que te agrada a ti. Padre, tu ley es preciosa, es gloriosa, apacienta, bendice. Trae, Señor, bendición en todo lugar que aparece. Tú traes, Señor, bienestar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, no para buscar cuál es el bien y el mal, solamente para enderezar nuestras vidas y cumplir cierta ley. No, Señor, por el cumplimiento de la ley eres tú. Pero ayúdanos a mirar a tu ley con corazón de amor y deseo y gratitud y confianza, que tú, Señor, a través de ella quieres bendecirnos más y más. Tú quieres, Señor, que nosotros vivamos vidas puras y limpias, protegidas y cuidadas, llena y abundante de todas tus bendiciones. Y tú estableces estos linderos, Señor. Tú has establecido que la ley tuya sea usada legítimamente. Y ayúdanos, Señor, a no ser legalistas, a no ser liberalistas, sino a ser vidas que conocemos tu ordenanza y la seguimos, no con motivo, Señor, de a recibir algo de ti, pero con motivo de agradarte a ti, porque es nuestro deseo, porque te amamos. Establece mayor amor en nosotros, que es la consecuencia, la secuencia de lo que sigue Pablo en este capítulo, el amor precioso que debe existir en el creyente, porque el amor es el fin de la ley, es donde se cumple todo. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este es el cumplimiento de toda la ley. Cristo lo enseñó, Pablo lo declara, se encuentra como en la faceta más gloriosa de toda la palabra: amar tu ley, amar a tu Dios, amar aquello que tú has hecho, quien tú eres. Bendícenos, Señor, con tu palabra y endereza corazones y mentes que no han mirado tu palabra correctamente. Y bendícenos en este día, Señor. Gracias te damos por quien tú eres y lo que tú haces. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra.